Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de gira y tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar. Bye Chapa, sean todos bienvenidos. Vamos a mostrarte en este momento un resumen. Tenemos tanto material y hablando de eso ya empezamos a subir a nuestra plataforma de YouTube los programas, así que @BaeiChapaPy, nos buscas en YouTube y ahí vas a encontrar todos los programas que vamos a ir subiendo en su totalidad. Esto es un resumen de tanto material que tenemos y no queremos desperdiciar ninguno. Que lo disfruten. Mareado de gira y tras el amor, tiene la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovado o del tornar a la niñez, que era asunción feliz de que mi vida fuese de rodar, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá. Así es. La próxima vez vamos a venir para almorzar ya contigo. Yo- Vamos a venir a traer algo también para cocinar. ¿Te No, parece? por ahí no problema, va a cocinar esa pleitera y ahora. Desde la foto la te envío. Te hago. Te enseñó un caso serio. A veces viene, trae todito y hace, ya está ciervo y ya está locro. Saporó. Locro de ciervo. ¿Locro de ciervo, Ah. ¿cómo? Es posible. Especialidad, caldo de pescado, carpincho. Teromba. Hace unos años que nosotros comenzamos por el fútbol, pero puede decir que somos hermanos. Con el profe. Van a ver ahora, tiene un carisma especial este sello. Es profesor de escuela y colegio, buenazo. Hasta que ande la protagonista de Coyato, profe, buscaba ese tanto. Llámate más y eso. Acá te digo la 15, 20, hubiera ya prima más y ya vamos vos a hacer. Aquí 50 y para jugar hay poco a usted no lleve 10 días, 15 días más. ¿Va el club de Ramón? Ave, Ah. aquí da. ¿Para volver? Para ver, no. Sol de América, porque ahí me inicié, yo estuve como capitán 6 años. Y nosotros vivíamos debajo de la heladería, el cerro y el sol vivíamos debajo de la heladería. Toditos dormíamos en ese pasillo. El sol debajo de la heladería
Y cuando yo me fui me compraron cerro por 2,5 millones. Me fui a Cerro Porteño y no se enteraban los jugadores. Y estaba Pablito Roja y eso. Y la primera práctica yo me fui con el botín, ¿cómo te digo así? De clavo. Era de suela nuestro botín. Pero Cerro y Olimpia no que tenía Adidas y Fulvense en esa época. Y me vio Pablito Roja y me dijo, va a ir, vamos, el socio éramos, va a ir, vamos, me dijo. Y pues nada, equipado yo ya, vamos a entrar así, ahí pasábamos de murallita a murallita nomás, Cerro. Yo refuerzo la vendí como Libertadores nada. Además le cogía pico de izquierda, me dijo. Va, digo, no puta, ahí usan ya vos, ya vive. Más en la web la izquierda, yo nunca patalaba, me dijo Mauricio. Eso es, a ver, me voy un mago de eso es verdad, ya, güey, es un pipata de mi tío de esquio. No, así era el fútbol. A los detalles visibles, si no, coño, cuando cambio y tren, hoy tiene la. ¿Cómo se llama el fútbol? Luego, después, fíjate, ya entre 4 años con vos bebés. Coño, es la realidad. No había camilla. Digo, vos me vas a ver, coño, gente, uno usaba a veces invierno, espérate, caca de agua de ahí. Oye, puta, me la mañana. Ay, puta, vamos a ir a él. Él me dijo a mí, ay, coño, me voy a decir, vamos a ir por ahí, nada. Hoy con la primera práctica, suplente que se iba. Oye, en Costaza, a mi tablito, de Diego. Está famoso, Pavón, Eugenio Martínez y Pablito Roja era el medio campo. Monje y eso, ya los monjes se fue independiente y eso, no. Carlos Roja, Pablo Roja, me Micho de Rayari. Me he Rayari, a ver pelota un poco a Jupimisa. A volar una vuelta a veces. A apretar el tejido, a veces ya cada más. A eso es de tablón, eso es. Vea la sandia y uja. Vea la sandia y uajina. Tejido, puta la digo. Segundo tiempo, agarré ya la camiseta primera. Esos chistes, güey, era monstruito, ya yo acá también con el Pablo Roja y eso era el presidente de esa época, Gatún, Gastón, Cartinelli, Montanaro, muy reitero la jefe. Yo acá también era el juego, ese piro ahí me dijo. Claro, ahí me tengo que estar seguido el pirollo. ¿A dónde es, hermano querido? Que se lleva el no te quiero que cabe. Hago un pico, a mi hijo, ahí bonito. Hago un pico para atrás. ¿Tan neotargo? Eso sí. No, la anécdota no tenemos, es otra con emo. Así es. Eso de no, octubre, yo había lo mejor ya me gustan de y gusto de Yuma. Está, bueno, muchas cosas y gusto está hasta lo otro en Sudamérica. ¿Sabes cuánto ha ganado? Voy a ver. 150 más ni por partido. 150 más años. 62 al 68. 150 guaraníes por partido. Por partido. Y tenía un partido por mes. 4 partidos. 600 guaraníes al mes. Comíamos en el club, a veces el presidente nos daba más para la comida, pues yo lo llevaba galletón, leche condensada entre 5 y 6, yo le hace. Claro.
Así es, era antes. Antes no teníamos. Getán de historia. Getán de historia. ¿Dónde vamos ahí? Bueno, es Carúa tú. No, yo. Es Caruma. No, yo. Caruna se ¿Dónde mío. en serio? No, ni yo Ya, ni escuchaba ayer, Sí, una recuerdo. galleta. No, ni yo preocupate. Oye, la cosa está ahí, pero sí, pero soy cuenta. No, no. Es Carú, yo, Carú. Sacar como Carú, vamos. Pero no hoy. Escuela. plato yeré, sabité. O por la jamala de mi uve. Ya que me tienes. No. sabité. No, bicho, la pasó. Te hago una. Y poco culante, oye, será. A lo mejor, o sea, ya está la niña. ¿Está ahí? Ok. No. ¿Te voy a No. no me chivo, pa. ¿Dónde ya está? ¿Ahora que tiene? No, ni otro va, ni yo va a vender un guay. Otra un poquito. Y sopita y. Otra Pero una será. A tiempo ya, si no, caipamos. Vamos a escuchar. Ay, pero no. Ya va. Me sacaste foto con Ramón. Sin vara, hace mucho no. La ayuda. Otra No, usted no vacaciones ahí, ¿no? No, Más grande ya. Yo ya campeón con campeón actual, 16 años. ¿O vamos a jugar la pude vender a Uber, no? estaba en la. El partido Capiatá, estaba ahí por su abuelo. Carú. Carú, tranquilo. Contento con a Caruta, ese amigo. Carú, Ramón, y ella puede pues. papá, a todos los sitios lo vaya. No, Ramón. Yo se lo pagué. No, 1000 gracias. Este va a ser. ¿no? Gracias por. Gracias. Gracias. Yo se lo pagué, mi hijo. Amén. Te da mucha suerte. Ya ustedes fueron. De verdad que ya no vayan el canal, ya de el periodismo, porque yo conozco hace rato. Oye, su hijo entero, a lo menos con. Y la paja peña a ver. No puedo añadir el año de país. Vamos a un ata ahora, Ramón. Vamos a un ata. Tener la esperanza. Buen viaje. Gracias, Ramón. Te vaya bien ya. Gracias. Gracias por todo. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi... Este fue el primer habitante de la ciudad de Juan de la Torre, conquistador venido con don Pedro de Mendoza en 1537, que ese año se fundó la ciudad de Asunción y un año después se fundó Areguá, pero tiene dos fechas la fundación de Areguá, ¿Cuáles son las fechas? 1538 y 1541, por Domingo Martínez de Irala. El 38, ¿quién? 1500, Irala fue el que fundó. Irala. Sí. Y en la escuela, por ejemplo, se le enseñaba en la escuela, en el colegio, que Areguá fue fundado en 1538. Pero salió otra historia que fue en 1541. Fundada por Domingo Martínez de Irala también. Irala también. Sí, O sea, las dos fechas por Sí, Irala. Sí, por Irala. O sea, los 2 años. Pero yo generalmente digo 1538 porque esa es la historia verdadera. Pero en la escuela se le enseñaba a los niños que Areguá fue fundado en 1538 por Domingo Martínez de Irala. Un año después de la fundación de De Asunción. Asunción, exactamente.
Los jóvenes de Areguá se organizaron para la guerra y desfilaron por las calles de Asunción con sus armas y el uniforme que les diseñó Madame Malinche. Sí, Madame Malinche dice que era una diseñadora de primera categoría. Dice Que muchas cosas nos vamos enterando de Sí. la Madama. Y ahora cuando se van a ir al castillo. Sí. Ahí las hermanas le van a mostrar las revistas, los diseños, las ropas que antes se usaba, que ella traía traía de Europa. Bueno, Rompo araçá. Esto se quedó inconcluso, no pudo finalizar y lastimosamente no existen planos originales que nos puedan decir cómo iba a ser el conjunto. Nosotros suponemos que tenía que ser la casa, el castillo y otras casonas y se iba a formar un todo. Llega la guerra del 70, pues esto queda, se abandona todo. Las tropas brasileras ocupan esta zona. Había un caserón aparte del conjunto que estaba la casa, el castillo, había otra casa, que era el arsenal donde tenía López sus municiones. Lo primero que tomó el ejército brasilero fue eso, quemó, usó la estación del tren que tenemos al lado y llegó muy rápido a Asunción. Esa fue una de las razones por las cuales muy rápido también llegó el ejército brasilero, se valió de la estación del tren. Al castillo no le hicieron nada porque no tenía razón de ser, estaba inconcluso, no le vieron el perder el tiempo en destruir. Y la casona utilizaron algunos como un asentamiento, un mini cuartel. Entonces no se destruyó. Posterior en la guerra ya, en la posguerra, la idea era que Areguá se repoblara otra vez, igual que todas las ciudades que pasaron por la parte de destrucciones y de matanza de personas. Y se empezaron a parcelizar. Ese terreno gigantesco que yo les comenté, el Estado empezó a parcelizar en pequeñas dimensiones y decía, bueno, yo te regalo esto, pero con la condición de que en 2 años vos te construyas una casa y fijes residencia. Este lugar no fue tan así, se fue vendiendo por partes. Entonces es de allí que aparecen 2 señores de apellido Palmerola, son 2 correntinos. Sí. Ahí ya termina la historia de Madame Lynch y el mariscal, ¿verdad? Sí. A finales ya de la guerra del 70. ¿Queda abandonado este lugar? Queda abandonado, pero esa casa es habitada por brasileros. Pero este lugar, como no era habitable, pues estaba así. Ya la señora, una señora de nombre Carlota, que fue una sobreviviente de la guerra, se conoce a este empresario de nombre Toribio Palmerola. Él era un ganadero que aprovechó la situación. En la época de finales de la guerra del 70 también la situación de las provincias que estaban muy alejadas de Buenos Aires no era la más óptima y vino con el hermano a probar suerte. En menos de 5 o 6 años ya se volvió un gran latifundista, un gran ganadero. El señor fue comprando muchos bienes, muchos inmuebles, muchas extensiones de terreno. Por ejemplo, el cuartel de López, que está en Pirayú, pertenecía a la familia Palmerola. El colegio San José, que está sobre la avenida España, era un terreno de los Palmerola. Había en un costado de la Plaza Uruguaya, donde hay un hotel, del lado contrario había una ferretería hoy en día, creo. Ese también era un terreno de los Palmerola. Tenían bastante adquisiciones. El hermano hacia el sur y doña Carlota después administraba todo lo que era Asunción y alrededores. Sí. Entre viajes y viajes, en tren, le ponen en conocimiento del lugar y le gusta el lugar. Por supuesto, la ubicación era fantástica, el lugar era muy lindo y ella quiere. Y ella quiere por 2 razones. Por la belleza del lugar y porque una de las hijas, porque el matrimonio tuvo 2 hijas. Sí. La mayor se casó y fue al interior a vivir con el marido. La menor se casó con el hijo de Benjamín Aceval, que fue vicepresidente de la República. Muy poco duró el matrimonio. De ese matrimonio nacieron 3 hijos, que son la mayoría de las fotografías que ustedes ven aquí. De niños, jóvenes, adolescentes fueron ellos. Entonces, en esa época, volver a la casa de la mamá otra vez sin marido, pues bueno, en una forma de contención, deciden mudarse y vienen aquí. Entonces vienen y viven en la casa de López, que era la que estaba funcional. Y es con doña Carlota que se termina y se le da los toques finales al castillo. Doña Carlota vive aquí, pero más allí. Este era más, dicen los descendientes, que era más el cuarto de juegos, de estudio de los niños,
y la parte de abajo era una extensión eran salones y depósitos. De allí también puede ser la conservación que tiene el edificio por dentro. Por fuera se nota más el paso del tiempo por la lluvia, el sol, por las condiciones climáticas. La historia de este lugar es que los 3 niños que iban a ser los herederos de este lugar fallecen los 3, muy jóvenes, entre los 16 y los 26, por distintas enfermedades. ¿Qué pasa? Quedan 2 señoras grandes, mayores. Doña Carlota vivía hasta los 97, su hija hasta los 92. Ya en los últimos años de su vida, doña Carlota dice, voy a empezar a repartir mis bienes. Porque ella, además de ser una persona con mucho dinero, era bastante sencilla y ayudaba, estaba siempre en contacto con la gente. Y trabajaba muy cerca con la iglesia, con Monseñor Bogarín, por ejemplo, era muy amigo suyo. Y empieza a repartir todos esos muebles y inmuebles que les comenté, dan herencia. Y si nos centramos en este lugar, empieza a hacer 3 divisiones. Ella empieza, después finaliza la hija. Ustedes si se fijan, hay un jardín de la Casa Amarilla para aquel lado. Sí. Ese jardín ella da a unos sacerdotes para la construcción de un seminario. Son los guanelianos. Primera división. Muere doña Carlota, Antolina es la heredera. Antolina vive también, no tiene marido, no tiene hijos. Dice, ¿qué hago yo también con mis cosas? Y le dan herencia a su criada. Yo voy a vivir contigo, pero cuando yo me muera, esto te queda a vos. Y era desde allí hasta el lago. Ya en los últimos años dice, ¿yo qué hago con el castillo? Si no sé a quién darle. Y allí es que aparecen las hermanas dominicas, la congregación. Muchos años anterior ya a eso, la fundadora de esa congregación, con Monseñor Bogarín, era ya amiga de doña Carlota y doña Antolina. Esa congregación dominica, esta, es la primera que se fundó en el Paraguay. De hecho, ya existían otras congregaciones, las clarisas, las que venían de Europa, pero no había una paraguaya. Entonces se creó eso, o sea, se fundó. Y la fundadora era muy amiga, pero la congregación no tenía un lugar físico donde pudiera residir. Hacen un acuerdo de compra y venta, y entonces a partir del 63 esto pasa a ser de las hermanas dominicas. Que compran, no le dona a la hija de Carlota. Es una compra-venta. Como era una congregación tan nueva, tan pobre, entonces para que quede una constancia también de ceder por un monto simbólico se adquiere. Entonces desde el 63 esto es propiedad de las hermanas dominicas. Entonces el que era un terreno, un todo, en la época de López, hoy en día son 3 propiedades privadas diferentes. Cuando vienen ellas, se convierte en un convento de clausura, donde nosotros estamos, eran habitaciones de las novicias. El castillo se transformó en un convento. La parte de abajo pues, era una casa normal, la sala de estudios, la cocina, los comedores. Cuando vienen acá, muy lindo el castillo, muy linda la zona, pero no había nada. Tenían que dedicarse a ciertas actividades. Empiezan con la cría de animales. Posteriormente, con años, construyen una casa de retiro, y en la actualidad, después, esta planta alta donde nosotros estamos se convierte en museo hace unos poquitos años nada más, porque el noviciado se trasladó y quedó un espacio físico importante, por muchas razones. Era importante, una forma de agradecimiento a las Palmerola, porque si bien adquirieron, siempre estuvieron presentes y ayudándoles. Porque es el único edificio en el Paraguay con este estilo. La gente quería conocer, inclusive hay aregüeños que nunca pisaron, que no sabían que habían unas monjas que vivían en un lugar especial, pero nunca pudieron, pero no sabían cómo, qué era. Y nunca entraron. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. La parte de la historia de las caritas que nosotros tenemos aquí de yeso. Los 3 hijos fallecieron trágicamente por diversas enfermedades, por pestes, por tifus y por unas complicaciones de peritonitis. Juan Carlos
y Dianora, que son respectivamente él y ella, fallecieron aquí en Areguá. Era una costumbre antes de que cuando fallecía alguien trágicamente, y el duelo siempre duraba mucho más de una semana, inclusive los rezos, las misas y todo ese protocolo y esa ceremonia, pues para que quede algo de recuerdo, al morir se hacía de molde. Estas son las caritas de ellos al fallecer, un molde, y después quedaban en yeso. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Siento vivo, me siento vivo. Supuestamente con la famosa Lidia era una chica que tenía un novio y era supuestamente militar, era su novio. Y a lo mejor se pelearon, no sé por qué motivo, y le citó el tipo a la chica. Entonces, qué pueblo era. Y vinieron en tren y le trajo acá en el lado. Y había una planta de ceiba acá cerca del coco. Y ahí le fracturó en su cabeza. Esa era la historia que me contaba. Y le dejó colgado por la planta. Sí. Y luego de esa historia, supuestamente hasta ahora yo escucho que sale todavía el espíritu de una chica muy linda con un vestido blanco. Y él le sale a la gente. Yo soy aregüeño, tengo 58 años, nunca la encontré hasta ahora. Pero siempre suelo escuchar, hasta hace poco escuché que alguien encuentra, que alguien le acompaña a alguien por la calle, solamente en la calle, no acá en la playa. Ah, en la calle no. Sí. Y esta calle, esta trayectoria es de hasta Capiata, dice que sale de la ruta hasta Capiata, cerca del cerro, hacia el puerto ya, más este lado. Después, otra persona, hay varias personas que se ahogaron y nunca escuché ni una historia. Es lo que es la historia antigua que tenemos del famoso Lidia. No hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. Y el lago sigue, tiene mucha historia. Ese era según su historia, era un desierto. Un desierto era este, y tenía un pozo ahí por el medio, por ahí había una señora que vivía en esa casa, y vino otra señora caminando con una criatura y llegó a pedirle agua y le negó la señora el agua. Y entonces la historia es así. Y le dijo la señora, bueno, sí, entonces entiende se llama Lande, hasta que entiende, ya lo monga cuatro mujeres, y le dijo así, casi en una hora ya comenzó. Se armó un lago de ese, pero era un desierto. Eso sí puede ser que es porque ni una planta, o sea que si había las plantas ya se había caído todo. Y tiene una extensión de 9 kilómetros por 16 kilómetros tiene el lago. No es tan chico. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. Vamos, Pedro Peoña y no Pepe ya fue a la parada. Ahí donde se estudió.
Siempre con ahí te veo, vea. Lo lleva. Está tan en. Hasta la fecha, oye, ya Sí. limpia Concepción. Ya lo lleva. Porque más se ha y 2 veces se la echa mi acuerdo. 2 veces 2 se veces. llama limpia. O sea, yo inhala pescada y pijarela se primo betendija o jasa ojo. Ahí se ve la se primo que ya hacemos tape curuzu porque cuando enseguida huye que está ahí y a veces Ay, ahí mira. o hasta llegué enseguida arriba llegué. Esa historia del Chopahilo Ah, que a vos te sucedió, escuchaste. Pero a ver cada cube mime. A ver cada cube mime. Ahí petení la Chopahilo es la igual si la jera por Chopahilo pues ñeno ahí. Chopahilo. 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 Sí, se le dice. Ñeno ahí. Pero cate. Vea la inmarcante, veo. Por lo visto, porque en tu vas a buscar Chopahilo es niado y la gente. Vas a buscar. Apenas oye la innovia y hoy va a ir a un repuntaje la innovia, voy a retirarse porque este carretero minte ha, voy a retirarse para ojo oye lluvia. La huellita yupi ese era La huellita yupi. La huellita yupi pero la oye lluvia es aquella era opción de correo, o sea, buscar ya por un monte. Está por yuca 7 veces hacer lo yuca fuera. Así me acuerdo donde sería no leiva. Fijaré, ya recoge 18 años fuera, o sea, hice la 11 días no le iba a dar en mi escuela a Nidena, el coche me envió a hora, porque ya en Dubio yo puedo buscar y hice, a su vez a ser más apenata ese chico, a tanto a ver calle Parini para allá y que más jala se trajo japeas, porque se añamía acá a las 12 de la noche, la tambo. Es como más por la tambor. Vea la chaco, cheja, pepe tin ya pe ayuda, vaya se caria ubema. Ayuda 16 be baile jabe, a las 11 mañana se aja. Había ve, a chalanya ya la pe il japepe hoy. Nyembo ya ina pega tu aja cheja, a medida que aja ya y cana pama. O pego hola aja cheja hasta. Te iba a decir, no veamos vaga y se no es pues está fea, se monbima coí. Apenas hay pato elefante, tila se amba pues a ver. Hay que bebé a cruzar, a una gea, pega toda, echela, se primo ve a agua y para la casa, se han que testato para la, oye, un poco guaso, mota pepeas. Ahí se, en de que gente comía hereje. Esta gente de Mondú Chopahilo. Está, ayer ese, a su vez. No, aunque te estás a buscar y se la a buscar de vaca, vean enseguida en Bogotá, eso es a buscar y miran de eso, y se haga los a buscar y un cero, un bebotita ahí, no dice. A esa buscar tanto a mí, eso, a buscar y enseguida en Bogotá, eso es. O podemos ver la vaca, doña mía, me lo pura ahí al lavado. Peñembo, Peñemondú. Es que ya estamos en la misa, güey. Porque está chacu aguará chaña no o sabucay aguará o amba eso sabucay Chopahilo ape ka o jope o sabucay así tipo bombero o sabucay no o sabucay este hoy o sabucay este hoy ya nomina la Silvio hoy con otro lado con guacha mi gente con la sabucay ella lo sabucay hậu sẽ có quê lấy sao bukai. Upa be sẽ lấy cả tao mong bị bèm. Ahora mañana sube repetir eso. La rembo vaya yo verá misma cosa ne pasa bukai de pecho. Vamos ni llevan de ni boyan de a de ne tenta eso porque la tenta y supe con la vea. A la tabueta yupingo renombrado pues. O sea que eso pa y lo mante hoy en tu. Es el camino que va a Luque ahora. Este Cacupemí se le hizo una compañía que pasa por Cacupemí y dice, ahora todo es asfaltado, antes era tierra, así, y la gente tenía miedo para cruzar por ahí, por el famoso Chopahilo tenían miedo, y él es el que escuchó, porque él trabajaba ahí en un tambo, y se iba de noche, a las 12 de la noche tenía que hacer su trabajo, y se iba caminando. Muchas gracias, don. Bueno, hay capture José Amo Pelago, Bimba, esto para la Ignacio.
Usted que está ahí como de la historia. Hoy cuál ahí la chopa ahí la historia. No, la limpia. Ya limpia. Sí. Hoy ya hay. O sea, yo lo ya no más porque acá no lo pido ahí ve. Y pues haré y con llegar Pescador que se dedican a la pesca salen a vender por el pueblo lo que pescan por la noche. Muchas gracias. Ahora ese TNI de... Llegamos en este momento junto al padre Daniel Machado. Un gusto. Agradecemos que nos reciba, padre, y ingresar a la iglesia de San Lorenzo. De San Lorenzo. De Colombia, señor. Te cuento que el padre Daniel es de Colombia. ¿De qué ciudad de Colombia, padre? Valledupar. ¿Dónde eso queda? Queda al norte, es la ciudad del Vallenato, más conocida. La ciudad del Vallenato. Sí. En nuestro país se escucha mucho el Vallenato. Ahí nació el Vallenato. ¿Hace cuánto arranca su camino hacia el Paraguay? ¿Hace cuánto tiempo? Yo llegué en el 2005 a Paraguay, un seminario misionero diocesano, y hice mis estudios de filosofía y teología en la Universidad Católica, el Instituto de Teología, y he culminado en el diciembre de 2013, fui ordenado sacerdote y fui enviado este año acá a Quindú, en esta parroquia de San Lorenzo Mártir. ¿Le costó al comienzo decir me cuesta Quindú? Todavía. ¿Le cuesta todavía? Sí, todavía me cuesta. ¿Y qué es lo que le cautiva de Quindú? Bueno, la calidez de las personas, son muy acogedoras y abren sus puertas y ofrecen. Todo eso, ¿no? Es un clima bien caluroso y igual que en Colombia. Muy parecido a Colombia, sí. La parte de la costa que son más acogedoras y otras partes del país también que se da mucha acogida. Bueno, para nosotros es muy importante mostrar las iglesias de las diferentes ciudades de nuestro país. No sé si se dio cuenta que todo rige alrededor de la iglesia. Sí, eso he visto, sí. Es una un pueblo bastante religioso y eso es muy importante porque así se da la sensibilidad para poder comprender a las demás personas, ¿no? En su humildad, también en su debilidad, en sus quebrantos, como le suelen llamar acá en Paraguay, ¿no? La persona que está sufriendo mucho dice, el quebranto me mata. Y entonces, ¿qué mensaje le deja a los jóvenes, padre? Y bueno, que aprovechen la juventud sanamente, ¿no? Porque hoy la sociedad tiene muchos peligros, ¿no? Están las grandes mafias que con las drogas, que se enriquecen, pero destruyendo la vida de los jóvenes. Y los jóvenes a veces no tienen orientación y las drogas, el alcohol y cosas así que le dan una alegría momentánea, pero que les conduce a la destrucción. Y de lo que es el Paraguay, ¿qué es lo que usted, el día que regrese a Colombia o su misión del sacerdocio le lleve a otro país, ¿qué se lleva usted de Paraguay? La calidez de la gente. Dicen que el trato, su música. Dicen, ¿verdad? Y se habla mucho y yo creo y confío en esos resultados que dicen que estamos entre las poblaciones más cálidas del mundo. Sí, sobre todo así con el recibimiento del extranjero, ¿no? Que lo sienten y lo tienen ya como familia. Eso me llama la atención, ¿no? Porque he estado en muchos países ya de Europa y ahí es distinto, ¿no? Hay cierta frialdad, excepción de Italia, que es un poquito más abierto, más edad, pero hay otros que son muy cerrados. Y hablándonos de lo que es esta iglesia, ¿qué podemos comentarle a los televidentes, a la gente? Bueno, es una iglesia que tiene mucha historia, ya
habrán escuchado un poco la historia de ella. Ha tenido un comienzo en la construcción, luego ha parado, luego también tuvo otro comienzo y se suspendió también por la guerra del Chaco. Entonces después vino un sacerdote misionero de apellido Yucio, que está enterrado allí afuera. Él decía que no tenía familia, pero que este pueblo era su familia. Optó como su familia y deseó que se le enterrara acá. Entonces, él ha sido uno de los que más ha construido, ¿no? Pero después se ha ido remodelando. Ese púlpito que tenemos aquí data del siglo XVIII. Data del siglo XVIII y en tiempos de la guerra y todo eso fue llevado y estuvo en el Museo de la Casa de la Independencia en Asunción hasta el 2011. Luego fue traído al 2005. Luego fue traído acá a la iglesia de San Lorenzo, fue restaurado y está acá presente hasta el momento. Ahí le tenemos al patrono. Y acá está el santo patrono, San Lorenzo, que tiene en su mano derecha tiene la palma, porque los cristianos se identificaban con la palma de la victoria. La palma que con eso llegan a la victoria, no es como la corona de la victoria. Y a su mano izquierda tiene la parrilla, ¿no? Que es un signo simbolizando el tipo de martirio que él padeció, que fue asado en una parrilla. Los verdugos lo lanzaron en la parrilla ardiendo y así murió él. Cuenta la tradición en las actas de martirología que una vez que ya él se sentía consumida una parte, dicen, voltéenme a la otra parte, que ya la otra ya se quemó todo. Y así los verdugos le voltearon y así fue su martirio. La historia de la iglesia de Quindío, la historia de su santo patrono que es San Lorenzo. Sí. Bueno, muchas gracias, Padre, por recibirnos y a seguir educando, como se dice, a seguir mostrando, a seguir construyendo patria. Sí. Una ciudad que tiene muchos jóvenes, pero hacia las compañías tiene jóvenes, pero hay otros lugares que tienen muy pocos jóvenes. La gente se va a trabajar a Asunción y ya se queda por allí. Y después vienen a visitar a sus abuelos ya. Sí. Pero es una hermosa ciudad, muy linda es. Gracias, Padre, bueno. y un saludo a sus amigos de Colombia. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Padre. Les cuento que todo es posible en Samsung Club, porque cada vez hay más socios, más categorías, más promociones para disfrutar de este servicio increíble. Descarga ya la app de Samsung Club en Google Play y Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y poder acceder a sus beneficios. Exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay, porque todo es mejor in the cloud. Vibran toda la tierra, no quiero más guerras, un mundo de mierda. Bueno, estamos con nuestro amigo Luis, que nos va a explicar. Lo primero que queremos saber es algo súper importante, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente la palabra Quindío? El nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad en sí es justamente que nos preguntan mucho. Y nosotros ¿cuántas versiones hay? Porque viste que ahí suelen haber versiones de los nombres. Hay dos versiones en sí del por qué lleva el nombre Quindío. Una de las versiones es de la plantación del pimiento rojo, que es el famoso Cuy. Que surge de esa primera versión, y la segunda versión que es de las luciérnagas, el famoso Usondú, nosotros le decimos,
Y vendría a ser una mezcla de ambas palabras de entre K'uy y Indú, del por qué nace el nombre de Kindú, y que es, como te voy a decir, conocido entonces como también la ciudad de las pelotas, de Kindú, y por supuesto nuestra perla, el Ipoá. ¿Cómo empieza? Porque hay dos cosas muy importantes que tiene la ciudad de Kindú. El Ipoá, uno, sí, y las pelotas, ¿verdad? De que sí, es muy pintoresco que vos, al ver las pelotas así, llegamos a Kindú. Sí. No hace falta que exista un solo cartel que te indique, ¿verdad? Sí. Pero ves las pelotas y sabes que es Kindú. ¿Cómo arranca eso? ¿O cómo empieza la confección de pelotas en esta ciudad? Kindú en sí, en la fabricación de pelotas, data ya de años, vamos a decirle, aproximadamente del año 50 aproximadamente, donde la primera fabricación de la pelota lo hizo un señor que fue también el primer fabricante de la primera pelota mecanizada a nivel nacional, con el cual es muy conocido la marca también, que es don Paredes, y que hasta hoy día su hijo don Cayo Paredes tiene la primera pelota confeccionada, que es de 10 par, y justamente lo estamos exhibiendo en la expo de las pelotas que estamos haciendo en agosto pasado. Y como bien lo decís, es lo que nosotros buscamos, todos los quinduenses, de que se nos conozca como la ciudad de la pelota, y como sin cartel ni nada, la gente pueda pasar y al llegar automáticamente se encuentre con las pelotas, ambos costados de las rutas, exhibiéndose y a la venta total. Kindú, por ejemplo, un 70% de la población se dedica a la confección, a la costura de pelotas a mano, que es la pelota artesana. Porcentaje bastante alto. Sí, bastante alto. Y el otro 30% sale de la ciudad para trabajar en otros lugares, o se concentra en la ciudad. Hay lo que salen en la ciudad, están los que están trabajando en la parte de ganadería y todas esas cosas. Y como te decir, la gente que estudia, pero en su mayor parte, por ejemplo, la gente se dedica a la confección de la pelota. Y hablando de lo que es la fundación de la ciudad, Luis, sí, ¿en qué año fue fundada la ciudad de Kindú? La ciudad de Kindú en sí se fundó en el año 1933, 283 años hace, 283 años de fundación de la ciudad de Kindú. Y justamente tenemos un dato muy importante que es como se dice, un 2x1, sí, ya que la fundación de la ciudad también conlleva mucha historia con lo que es la iglesia de San Lorenzo, ya que nuestra ciudad y la iglesia en sí se creó y se fundó en una compañía que se llama Capilla Tuyá, que es distante de acá aproximadamente a 5 o 6 kilómetros, donde persiste una cruz actual donde fue la capilla, una humilde capilla donde fue fundada la ciudad de Kindú, y también bajo esa capilla está la iglesia, la imagen de San Lorenzo, que es nuestro santo patrono acá en la ciudad de Kindú, San Lorenzo Mártir. Por la ubicación misma geográficamente y por la ruta que se estaba utilizando, que del año 1600 tengo entendido ya era una ruta transitable por los indígenas, y por la ubicación geográfica entonces se mudó acá donde está la ciudad actual de Kindú, y se edificó acá la iglesia, que es la iglesia actual, la iglesia de San Lorenzo, y siempre con la imagen de San Lorenzo, que es nuestro santo patrono de la ciudad de Kindú. La ciudad de Kindú, así es. Y por eso nuestra recordación es el 10 de agosto, la fecha fundacional de Kindú, como así también es nuestro santo patrono San Lorenzo. Una historia de 2x1 que nosotros tenemos acá, que es la fecha fundacional, como así también el santo patrono. Y la iglesia en sí tienen una misma historia que la fundación. Buen dato para que la gente sepa, sí. Y a los turistas y a los paraguayos que quieren conocer su país, sí, entonces en la ciudad de Kindú van a encontrar las pelotas, sí, y van a encontrar el Ipoá. Así es, el emblemático y misterioso, místico lado de Ipoá, como, sí, nosotros decimos. Muy místico. Ustedes como seguramente van a descubrir lo que es el Ipoá, que es una riqueza natural prácticamente que no decimos impenetrable, pero tiene algunos que otros accesos, pero hasta ahí. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.